Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la 23ª sesión de espacio destinado a la divulgación del conocimiento de las algas, organizado por la Red de Jóvenes Ficológicos Mexicanos, con el apoyo de la Sociedad Mexicana de Ficología. Mi nombre es Frida Casandra y estaré acompañándonos el día de hoy como moderadora de este espacio. Además, agradecemos a todo el equipo que hace posible la realización de este Fico Café, mis compañeros Mariana, Gaby y Adrián. Le damos la más cordial bienvenida a todos los ponentes y a los que nos siguen por las plataformas oficiales de la red y a los que se encuentran dentro de Zoom. El día de hoy contaremos con la participación de dos ponentes, el doctor Francisco José Gutiérrez Mendieta y el hidrobiólogo Luis Gistac Ávila Díaz, quienes nos hablarán del empleo de pigmentos fotosintéticos y accesorios para el estudio del fitoplancton en ambientes acuáticos, a quienes agradecemos su participación y apoyo a esta iniciativa. A continuación, daré lectura a las semblanzas de nuestros invitados. Por primero es el doctor Francisco José Gutiérrez Mendieta. Actualmente es responsable del cuerpo académico de ecosistemas, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También es profesor titular de tiempo completo, nivel C, del Departamento de Hidrobiología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, desde 1983. Es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Su docencia es en licenciatura en Hidrobiología y con una maestría en Biología en la UNAM Iztapalapa, y es coordinador de maestría de biología en el PNC. Actualmente su línea de investigación es la ecología costera en caracterización de fitoquímica, producción primaria de fitoplancton y fitoplanctónica, especialmente con ecología fitoplancton estuarino. Y asimismo es responsable y participa de diversos proyectos, tanto de Conavio como INE, Semarnat, CONACYT, UAM y UNAM. Tiene diversas publicaciones, actualmente tiene 25 artículos en revistas y 5 capítulos de libro. También ha sido director de tesis, 10 de licenciatura, 9 de maestría y 5 de doctorado. En cuanto a nuestro segundo ponente, el hidrobiólogo Luis Isaac Ávila Díaz, es egresado de la licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y actualmente realiza sus estudios de posgrado en el Laboratorio de Ecosistemas de la misma unidad académica, además de que ha participado en diversos congresos nacionales. Agradecemos mucho su participación, tanto del doctor Francisco como del hidrobiólogo. No sé si gusta empezar usted, doctor. Si quieres proyectar, Luis, Isaac, por favor. Perfecto. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera agradecer precisamente a la Red de Jóvenes Ficólogos Mexicanos, precisamente la invitación para pues, compartir con ustedes un poco de la investigación que hacemos aquí en el laboratorio, entre otras cosas. Isaac me comentó eso, la posibilidad, y obviamente con mucho gusto estamos aquí para platicar un poco en términos de uno de los aspectos que nos trabajamos en el laboratorio, que es el empleo de los pigmentos fotosintéticos accesorios que se encuentran en el fitoplancton, precisamente para estudiarlos y ver algunas características que son relevantes en términos de su productividad y los grupos que lo conforman. La siguiente, Luis, por favor.
Bueno, aquí en una pequeña relación de los puntos que vamos a tratar de tocar a lo largo de la plática. Entonces vamos a hablar un poco lo que es la producción primaria fitoplanctónica, un aspecto relevante, las cuestiones que tienen que ver con el empleo de la clorofila A como indicador de la biomasa del fitoplancton, y luego vamos a pasar a ver algunos aspectos de los principales grupos de fitoplancton y los pigmentos, tanto fotosintéticos como accesorios que tienen cada uno de esos, las funciones obviamente que realizan de captar la luz, pero sobre todo sus características a la luz de lo que es el siguiente punto, que es la técnica de cromatografía, cómo se emplea, cómo los medimos, y después vamos a ver precisamente cómo utilizando esta detección de estos pigmentos por cromatografía podemos entender lo que está pasando en ambientes oceánicos y costeros en términos de la distribución espacial y temporal del fitoplancton. Y por último veremos algunos aspectos importantes que tienen que ver con esta cuestión. La siguiente. Bueno, aquí en esta diapositiva, pues lo que pueden ver ustedes, lo que generalmente se va a mostrar en cualquier buscador de internet en términos de una trama trófica en un ambiente acuático, en donde tenemos obviamente la parte que nos interesa en este caso es el fitoplancton, en donde en el caso del diagrama de la izquierda ustedes pueden ver algunos ejemplos de organismos, tenemos algunos diatomeas, unos dinoflagelados, que están indicándonos la composición. También en de la derecha, en un ambiente polar, también vemos que se habla aún de un florecimiento de fitoplancton, y nos indican ahí algunas diatomeas que están presentes en esto. Entonces, la parte importante del fitoplancton, que muchas veces lo damos como obvio y no le damos la relevancia que tiene, es metemos en este caso a la parte del fitoplancton en una caja negra en donde decimos el fitoplancton, y a partir de ahí empezamos a hablar del zooplancton u otros organismos que son los que nos interesan, pero en términos del fitoplancton se vuelve una caja negra en donde pues realmente no sabemos quiénes son los que están ahí conformando este grupo, quiénes están en cada uno de los ambientes, porque de esa composición, tanto de los grupos como su composición, digamos, bioquímica, pues va a depender mucho lo que sucede más adelante a lo largo de la trama trófica. Entonces, por eso es que nosotros nos dedicamos a esto, porque consideramos que es importante tener esto, y esto vamos a ir viendo adelante unos detalles que son relevantes. La siguiente. Pues hasta hace muchos años, hace algunos años, todavía los 90 y todavía actualmente podemos ver que en algunos ambientes, tanto oceánicos como es en la imagen del lado izquierdo, o en algunas lagunas costeras, se utiliza la medición de la clorofila como un indicador de la biomasa del fitoplancton. Y vemos en el mapa de la izquierda algunos máximos que tenemos ahí, las escalas en rojos o en amarillos, frente lo que es la zona de Campeche, o en el caso de la laguna que está imagen a la derecha, vemos cómo se relaciona esto en función de las concentraciones de nutrientes y la consecuencia que esto tiene precisamente para eh, la biomasa del fitoplancton y cómo cambia. En el caso de la imagen de la derecha tenemos tres épocas antes del máximo, después tenemos el máximo con un color más alto de clorofila, y después cuando se agotan los nutrientes disminuye la biomasa. Sin embargo, pues eso nos da, o sea, esto sí nos da información. Sin embargo, no siempre la concentración de clorofila es indicativa de la biomasa total de fitoplancton, porque a veces hay cambios en la composición del fitoplancton, una mayor concentración, menor concentración por célula, y esto nos puede dar una imagen tal vez no equivocada, pero no tan certera de lo que es la biomasa del fitoplancton. Entonces, en este caso, tanto en la imagen como a la izquierda como a la derecha, pues vemos que es la biomasa de clorofila, pero no sabemos quiénes son, qué grupo es el que está conformando, qué grupos están contribuyendo precisamente a ese máximo de clorofila, ¿no? Entonces, por eso, la siguiente, por favor. Eh, a lo que a nosotros nos interesa precisamente es, ya que sabemos la biomasa de clorofila, pues tenemos la duda de precisamente quiénes son los grupos sobre todo nosotros trabajamos lagunas costeras, cuáles son los grupos y cómo cambian a lo largo de las estaciones del año y las diferentes zonas de la laguna, y cuál es su contribución al total de la biomasa, ¿sí? Entonces tenemos que muchas veces las diatomeas o los grupos más representativos son generalmente las diatomeas y los dinoflagelados, algunas veces las clorofitas, ¿sí? Pero precisamente tenemos ahí los grupos, pero no sabemos realmente quiénes son. Tenemos que hacer un análisis al microscopio para poder ver la composición de la comunidad fitoplanctónica. Esto, los que han trabajado en microscopio saben que lleva tiempo en términos de la capacitación, en términos del aprendizaje, de los grupos, de identificar, hacer una buena identificación de las especies para finalmente
pues tener una composición del fitoplancton en alguna época del año. Y esto lleva tiempo. Muchas veces los resultados nos requieren alguna premura en términos de la interpretación de qué es lo que está pasando. Y entonces precisamente por eso nosotros empleamos lo que es la cromatografía de líquidos para ver la composición del fitoplancton y vamos a ver esto cómo nos puede ayudar a entender el funcionamiento de los ambientes acuáticos. La siguiente. En esta imagen que tienen ustedes en la pantalla, están en la parte superior todas las algas o los grupos de algas que tenemos que generalmente son conocidos, y de ahí podemos destacar algunos aspectos que quiero destacar. Por ejemplo, en la parte superior tenemos lo que es la concentración de clorofila. En ese cuadro rojo que tenemos ahí nos indica que prácticamente todos los grupos algales tienen como pigmento fotosintético la clorofila, excepto las proclorofilas. Entonces, en este caso, ese es un aspecto que ya vamos a utilizar más adelante. Entonces, un aspecto es este, que todos los grupos presentan clorofila A con excepto de las proclorofilas. Las proclorofitas, por su parte, presentan divinilclorofila A o divinilclorofila B como pigmento fotosintético. Entonces, ahí ya estamos teniendo una primera separación de los grupos y que nos va a permitir, por medio de la cromatografía, conocer la composición del fitoplancton. Más abajo tenemos del lado derecho, por ejemplo, los dinoflagelados, con 3 pigmentos importantes, diatofantina y la pedilina, que son pigmentos, digamos, casi exclusivos de este grupo. Entonces, por lo tanto, si nosotros detectamos estos pigmentos, podemos suponer que ese grupo está presente en el medio. Y por otro lado, un poquito más a la izquierda, tenemos en este caso a la fucoxantina, que la fucoxantina es precisamente también importante en términos de la composición de las diatomas, en este caso las bacilalofitas, ¿no? El tamaño de los cuadros o de los círculos nos indica la preponderancia de ese pigmento en el grupo. Entonces, generalmente es cuando es un grupo, un círculo, un óvalo, un poco más grande, nos indica que precisamente es el principal pigmento. Después, ya cuando el óvalo es más pequeño, pues vemos que apenas contribuye con menos del 10%, y una manchita nos indica que la contribución es mínima. Sin embargo, ahí están los pigmentos, y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, con base en esta composición de pigmentos, pues nosotros la aprovechamos para conocer precisamente de una muestra cuál es la composición del fitoplancton en un determinado medio. La siguiente, por favor. Cada uno de los pigmentos que vimos en la lámina anterior, y aquí los que están indicados en la pantalla, pues tienen un espectro de absorción en lo que es el espectro visible, que es el que tenemos ahí de 400 a 700 nanómetros. Pues cada uno de los pigmentos tiene vamos a decir, ese espectro de absorción que vemos. Entonces, digamos, es como si fuera la huella dactilar de cada uno de esos pigmentos. Si yo estudio la composición de pigmentos por medio de cromatografía y detecto alguno de los pigmentos, puedo saber, por ejemplo, los de clorofila A o la divinilclorofila A, que aunque son parecidos, podemos ver que en los picos que andan por ahí, los 465, hay diferencias en términos de los máximos en donde pueden encontrar. O si vemos, por ejemplo, la clorofila C1 y C2, que es el pico máximo en el color verde que está continuo, pues vemos que cada pigmento tiene precisamente ese espectro de absorción, que es, digamos, la huella que nosotros podemos utilizar mediante espectrofotometría, cromatografía, para detectar precisamente cuál es el pigmento que tenemos. Entonces, si tenemos un espectro parecido a alguno de estos, podemos suponer que se refiere a alguno, ya sea peridinina, o clorofila A, o divinilclorofila A, o lo que sea. Entonces, esto también es otro aspecto importante que nosotros utilizamos para cuando trabajamos en la cromatografía. La siguiente. Aquí, en este caso, en la imagen, lo que quiero mostrarles es la diferencia en la composición, por ejemplo, de la clorofila A y la clorofila B y dos pigmentos, el betacaroteno y la bioargentina. Como ven, en el caso de la clorofila A, la composición que tiene ahí se muestran los círculos. Sin embargo, la única diferencia, por ejemplo, entre la clorofila A y la clorofila B, vemos ese grupo aldehído que está en la parte superior a la derecha. Esa diferencia que tenemos ahí nos marca, y si pudiéramos regresar al anterior, Isaac, por favor. Esa pequeña diferencia hace que la clorofila A y la clorofila B que tenemos ahí tengan un espectro de absorción distinto. Esa pequeña diferencia pues hace una gran diferencia en términos de el espectro de absorción. Regresamos a la siguiente, por favor, Isaac.
sin entrar mucho a los detalles químicos, en cada uno de las moléculas que ustedes ven en la pantalla, se ven en círculo, un círculo rojo, lo que se marcan los grupos polares o no polares. Estas moléculas tienen precisamente esas características, esos radicales que tienen ahí, le van a dar a esas moléculas una característica, una polaridad, o sea, vamos a verlo ahorita, que es la que vamos a aprovechar para detectarlos. Entonces, en algunos, por ejemplo, ves en la clorofila B tenemos más grupos, un grupo éster, un grupo cetona y un grupo aldehído, que son en este caso grupos polares, mientras que tenemos el resto de los grupos marcados ahí, los metilos, por ejemplo, marcados como grupo no polar, ¿no? Eh, lo mismo, en la parte inferior tenemos el beta-caroteno, la violajantina, que también vemos en el caso, por ejemplo, de la beta-carotena, pues no tiene, en este caso, un grupo polar, sino más bien son grupos no polares en lo que forman su molécula. Y esto es algo que vamos a aprovechar precisamente para poderlos detectar. La siguiente, por favor. Entonces, en los grupos que tenemos ahí, lo que veíamos en las imágenes son grupos polares o no polares, y estos vamos a ver que son importantes, sí, porque vamos a aprovechar esta polaridad, esta atracción de esas moléculas hacia atracción o no atracción hacia algunas moléculas, vamos a ver en este caso del sílice, para irlos separando, para irlos, ahora sí que si tenemos una muestra compuesta de una muestra de un lago, un océano o una zona costera, eso, ahí metido en esa parte, tenemos una gran serie de pigmentos que no sabemos cuáles son. Vemos un conjunto de color que es muchas veces una pastillita verde, que es la que vemos ahí. Aprovechando esta presencia, estos grupos polares o no polares, o grupos que se encuentran en el intermedio, pues vamos a ver cómo vamos a aprovechar esto para poder determinar qué grupos están presentes en alguna muestra. La siguiente, por favor. Pues un poco para explicar el principio de la cromatografía de alto desempeño, vamos a usar en este caso la imagen que está a la izquierda. Si nosotros en un laboratorio tenemos una columna de cristal donde le hemos agregado una fase estacionaria que se marca ahí, que normalmente es de sílice, lo que está marcado ahí en azul, en la parte superior ven ustedes que dice un color verde intenso, que es la muestra, se carga esa muestra. Una vez que tenemos esa muestra colocada en la columna, se le agrega un solvente, lo que se llama una fase móvil, que está indicada en la segunda columna con un color rojo. Al agregar nosotros esa fase móvil, esta fase móvil va a ir corriendo a lo largo en la parte hacia allá, en la parte de abajo de la columna, y lo que va a ir haciendo, si se fijan en la segunda y tercera columna, empieza ya a separar dos pigmentos. Hay un pigmento naranja que tenemos ahí y un pigmento verde. Entonces, conforme va avanzando el solvente a lo largo de la fase estacionaria, en la parte inferior lo que podemos hacer cuando van saliendo de la columna, pues vamos a ir detectando, en este caso primero vamos recibiendo únicamente el solvente, que son los primeros, materiales que están en la parte inferior 2 y 3, que es el color azul. Sin embargo, cuando llegamos ya, en este caso a la cuarta columna, vemos que el pigmento ese verde que está ahí empieza a salir, y ahí lo podemos detectar y lo podemos recibir precisamente en este caso en ese matraz. Conforme sigue fluyendo la fase móvil, entonces vamos a poder recibir, en este caso en la cuarta columna podemos ver que entre el verde y el naranja existe un espacio, un tiempo. Entonces cada uno de esos pigmentos que estaban ahí están saliendo a tiempos diferentes, en este caso el verde, y después el último en salir, en este caso es el naranja que tenemos ahí. Entonces a través de precisamente de tener una fase fija, una fase estacionaria que es el sílice, y un solvente, que es vamos a ver más adelante cuál es. Entonces, lo que podemos ir a hacer, cada uno de esos pigmentos que estaban ahí en las columnas, tienen cierta afinidad o no afinidad por esa fase móvil. Entonces, uno se mueve más rápido, en este caso, por la presencia del sílice, que es la fase estacionaria, y otro va más lento, que es el naranja. Entonces, esto va haciendo que van corriendo, van viajando por el tiempo, y si nosotros tuviéramos un reloj, podríamos anotar el tiempo en el que llega finalmente el pigmento verde a caer y después el rojo. Ahora, esa es una columna de cristal que lo tenemos en un laboratorio. Para hacer un poco más eficiente el desempeño de la columna, lo que hacemos es transformar esa columna que vemos ahí, que veíamos a la izquierda, con una columna que es una fase que es de acero inoxidable. En esa columna que vemos en la parte inferior, está rellena de la misma fase que tenemos arriba, que es la fase estacionaria, que es una fase de sílice, y tenemos una fase móvil, que es el solvente, que entra por el lado izquierdo y va saliendo hacia el lado derecho de la columna.
En este caso, lo que hacemos es que para que sea un proceso más rápido, hay una bomba que está forzando precisamente ese solvente a través de la columna para que el paso de nuestra muestra a lo largo de la columna sea más rápido en lugar de esperar un tiempo. Esa cromatografía, por ejemplo, lo que está a la izquierda nos puede llevar 2 o 3 horas para que esto fluya. En este caso, aprovechando y compactando la fase estacionaria en una columna de acero inoxidable y bombeándola, podemos hacer que este movimiento, este flujo de los pigmentos a lo largo de la columna sea más rápido. La siguiente, por favor. Entonces, precisamente en el caso de los pigmentos, esos que les mostraba yo hace rato, la clorofila A, la clorofila B o la bioacantina, pues cada uno tiene una afinidad por esa columna de la columna de tomografía. Uno es más afino, otro es menos afino, otro le gusta, digamos, le gusta o no le gusta. Y entonces, precisamente, los compuestos que tienen una alta afinidad por el solvente, pues se van a mover mucho más rápido que aquellos que tienen afinidad por la columna y van a quedar más tiempo pegados, ¿sí? Entonces, esto vamos a ayudarlo precisamente para permitir la separación de los pigmentos. La siguiente, por favor. Entonces, si recuerdan ustedes hace dos transparencias, teníamos esta columna vertical que teníamos los tiempos en los que iban cayendo las moléculas en el matraz, ¿no? En este caso, en la imagen de la izquierda, arriba a la izquierda, tenemos precisamente lo que es cuando ya tenemos un cromatograma, cuando tenemos una columna de ácido de acero inoxidable, lo que tenemos en el cromatógrafo de líquidos es un detector, ¿sí? Que mide las diferentes longitudes de onda y nos va detectando dos cuestiones importantes. Uno, lo que se marca en la parte de arriba, que dice el tiempo de retención. O sea, el tiempo de retención es el tiempo que precisamente tardó en salir ese pigmento desde el tiempo cero hasta el punto donde tiene su máximo, ¿sí? Entonces, es un aspecto importante, el tiempo de retención, que es el tiempo en el que sale y el equipo lo detecta. El otro aspecto importante es lo que se llama el área del pico. Mientras tengamos en la zona amarilla, entonces está una área por debajo de ese pico, nos da una idea de la concentración de ese pigmento. Entonces, si tenemos un pico muy angosto y muy pequeño, pues la concentración va a ser baja. Si el pico es más alto y nos indicará que hay una mayor concentración de ese pigmento. Y entonces, precisamente con esto, nosotros con el equipo, lo que vemos abajo a la izquierda, es conocemos precisamente el tiempo, que lo que llamamos el tiempo de retención que está marcado ahí, es el tiempo en que cada uno de esos pigmentos va saliendo. Dice que la clorofila C2 sale, por ejemplo, a los 4 minutos, o tenemos que la clorofila sale en el minuto 15, y así cada uno de los pigmentos va saliendo en tiempo. Esto, un aspecto que también nos faltaría determinar es lo que decía yo hace rato, cuando hablaba yo de los espectros de absorción. Un aspecto importante es eso, el tiempo de retención, o sea, en qué tiempo sale el pigmento, y la otra es una vez que, por ejemplo, supongamos que sale la clorofila A en el tiempo 15, tenemos que comparar el espectro del pico que sale ahí con un estándar que tenemos de puro que se utiliza en el equipo para calibrarlo, y entonces lo que hace el equipo es, a ver, voy a comparar ese espectro que me salió de esta muestra y lo comparamos con nuestra muestra patrón, que digamos es el estándar, y nos dice, ah, bueno, sí, yo creo que está bien, el que está saliendo el 15 es el tiempo, en este caso es la clorofila. Y así lo hacemos con cada uno de los picos. Ahorita vamos a ver algunos cromatogramas para tener un poco más idea de esto. En la imagen de la derecha, pues lo que vemos es los puntos, los aspectos que tomamos, ¿no? Lo que les mencionaba yo, el área bajo la curva, el factor de respuesta que tiene que ver precisamente en qué tiempo sale y la relación con el tiempo de retención. Para estudiar los diferentes grupos, y como vimos en el cuadro al inicio, veíamos que, por ejemplo, las clorofitas o las diatomeas, las hiladofitas, tienen tanto fucoxantina como también tienen hexanoil o butanoil fucoxantina. Entonces, para nosotros conocer la concentración de basiladofitas, sumamos esos tres pigmentos y eso nos va a dar la concentración. O si tenemos, por ejemplo, los dinoflagelados, dinofitas, pues en este caso únicamente tomamos la concentración de la peridinina para tener un estimado de la biomasa, o lo que podríamos hacer, por ejemplo, las clorofitas, en este caso, vemos que es la clorofila B. Entonces, en función de la concentración de cada uno de los pigmentos o combinaciones, por ejemplo, la cianofita sería la cianofita con la clorofila B, o para las clorofitas la clorofila A, pues esto nos permite estimar precisamente la contribución de cada uno de esos grupos al total en una muestra, que vamos a ver en este caso la siguiente.
Entonces, aquí a la derecha tienen ustedes ejemplos de lo que son los cromatogramas de 3 muestras. Como ven ustedes, a lo largo de unos 25 minutos que va saliendo, vemos precisamente el primero es el frente del solvente, pero vemos que cada uno de esos picos que tenemos ahí, la altura del pico nos da precisamente la concentración y el tiempo de retención de lo que tenemos marcado. Y cada uno de esos picos nosotros sabemos, el 1, el 3, el 4, el 9, el 10, que corresponde a un pigmento en específico. Entonces, el comparar precisamente el tiempo de retención que lo vemos, por ejemplo, en la tabla de izquierda, con el espectro de absorción de cada uno de esos picos, lo comparamos con el estándar y entonces podemos corroborar de que ese pico sí corresponde, por ejemplo, a clorofila A o zeaxantina o alguno de los otros pigmentos, ¿no? Entonces tenemos que tener esas dos cosas. Corroborar por el tiempo de retención y por otro lado, comparar el espectro de absorción de cada uno de esos picos con los estándares que tenemos para corroborar que realmente estamos hablando del pigmento al que nos referimos. Entonces, ya con esto podemos pasar a ver cómo podemos aplicar esto, ¿sí?, en muestras de algunos ambientes. La siguiente, por favor. Adelante, Luis. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Bien, vamos a pasar a tres ejemplos. Vamos a ver cómo estas técnicas que acaba de explicar el doctor Francisco Mendieta se pueden aplicar en los estudios sobre las comunidades fitoplanctónicas. El primero es un trabajo por Vega González en el 2022. El trabajo es titulado Biomasa fitoplanctónica por sus fracciones de tamaño y su relación con las condiciones físico-químicas en la desembocadura del río Palizada de la laguna de Términos Campeche. Van a ser ejemplos breves. Como bien lo dice el título, el área de estudio es en Laguna de Términos Campeche, es el área donde actualmente en el área de ecosistemas costeros estamos trabajando. Vega realizó 3 muestreos, 2 en la época de lluvias y 1 en la época de nortes. Lluvias en el año 2018 y en el año 2019, mientras que nortes en el 2019. Este muestreo se distribuyó de 5, 9 y 6 estaciones respectivamente en cada una de las épocas climáticas y los muestreos se realizaron a lo largo del río Palizada y zona media de la laguna. En esta imagen, en la imagen de la derecha, podemos ver las estaciones de la A a la D, son las estaciones correspondientes al río Palizada, y las estaciones con los numerales, las correspondientes a la parte de la laguna. ¿Cómo es o cuál fue la metodología que utilizó Vega para la obtención de sus pigmentos? Primero, las muestras. Las muestras fueron obtenidas a una profundidad media en cada una de las estaciones, como vimos anteriormente. Se hizo una colecta por medio de botella Bandor con una capacidad de 2 litros y se utilizó un proceso de filtración, que este es el punto importante para obtener las muestras que posteriormente serán analizadas en el HPLC. Se utiliza un equipo Milliport. Este equipo Milliport lleva filtros Whatman de 25 milímetros y se utiliza una red, una malla, un filtro de nylon para tener las fracciones tanto de micro como de nano más pico. Después de que se obtienen estas muestras, se da un proceso de preservación o de conservación mediante tubos tipo Eppendorf y son conservados una vez en laboratorio o fueron conservados una vez en laboratorio a menos 80 grados centígrados. Sus resultados, como vemos, como lo vimos anteriormente, vemos cuáles son los picos de absorción que tuvo para sus pigmentos. En la tabla que tenemos del lado izquierdo, la tabla número 7, podemos observar los tiempos de retención que tuvo y el pigmento que se obtuvo para las 3 estaciones, lluvias 2018, lluvias 2019 y secas 2019. Nuevamente retomamos esta información, las diatomeas con sus pigmentos, al igual que otros grupos dentro del fitoplancton. Bien, para la época de lluvias 2018, Vega menciona que las clorofitas fueron las que tuvieron una mayor concentración, seguidas de las cianofitas y por último las diatomeas. En estos diagramas de cómo se distribuye la clorofila, podemos observar que la fracción del microfitoplancton, que corresponde a las imágenes A, B y C, y la fracción del nano más el pico en las imágenes D y E. Para lluvias 2019,
Vega nos menciona que solamente se pudieron detectar dos grupos, las diatomeas y las cianofitas, igual las imágenes A y B para la porción del microfitoplancton, y C y D para la porción del nano más el picofitoplancton. Para Nortes 2019, menciona que las cianofitas fueron las que tuvieron una mayor presencia, seguidas de las clorofitas y, en tercer lugar, las diatomeas. Nuevamente vemos las imágenes correspondientes para las porciones del micro y para el nano más el pico. ¿Cuáles fueron las conclusiones que tuvo Vega a partir de este estudio? La concentración del microfitoplancton estuvo conformado por las diatomeas, las cianobacterias y las clorofitas, de acuerdo a los pigmentos diagnósticos que se obtuvieron a partir del procesamiento de las muestras. El nanofitoplancton se conformó principalmente por las cianobacterias y las diatomeas, las porciones de tamaño, y los grupos que tuvieron una mayor contribución a la biomasa de la fracción microfitoplanctónica fueron las clorofitas, las diatomeas y las cianofitas en cada una de las épocas de colecta o de muestreo. Pasamos a un segundo ejemplo. Este estuvo a cargo de Ponce Manjarres en el año 2016. El título es La variabilidad espacio-temporal de los principales grupos fitoplanctónicos mediante la utilización de pigmentos marcadores en Laguna de Términos, Campeche. Nuevamente nos vamos a la laguna, como nuestra área de estudio. Se realizaron 3 muestreos en 2019, en temporada de secas en el mes de marzo, temporada de lluvias en el mes de septiembre y temporada de nortes tanto en octubre como en noviembre. Cabe mencionar que en la imagen del mapa que tenemos del lado izquierdo, las letras rojas señalan las estaciones donde se obtuvieron muestras de fitoplancton. Nuevamente, ¿cuál fue el procedimiento que realizó Ponce Manjarres? Primero fue la colecta de muestras a mitad de la profundidad de cada una de las zonas. Aquí se utilizó una botella tipo Niskin con una capacidad de 7 litros. Nuevamente se utilizó equipo Milliport y filtros tipo Wattman, en este caso de 45 milímetros, y para realizar la separación de las fracciones del fitoplancton. Nuevamente se preservaron en tubos Eppendorf a una temperatura de menos 80 grados centígrados. Estos fueron, mediante la técnica de HPLC, los pigmentos que se obtuvieron: clorofila, peridinina, entre otros. Vemos sus picos de absorción. Y pasamos a la parte de los análisis. Bien, vamos a ver, en la parte de secas nos menciona o nos dice cuáles son las concentraciones para la parte de clorofila. La imagen A se refiere a la fracción micro, la imagen B a la fracción nano más pico. De igual forma en la época de lluvias y en la época de nortes, igual son perfiles que se obtuvieron. Y bueno, para la caracterización de los grupos, en la época de seca se obtuvieron las diatomeas o las bacilariophytas, ya que se detectó la fucoxantina, igual que en la época de lluvias, mientras que en la época de nortes las diatomeas que se detectaron fueron a partir de la sexatina y la clorofila A. Para la parte de las cianofitas, nuevamente tenemos a la sexantina. Tenemos en la época de lluvias sexantina y clorofila A, y las cianofitas con la clorofila A. Para la parte de las clorofitas tenemos clorofila A y B, para la época de secas como para la época de lluvias, y para la época de nortes vean cómo es la distribución de estos organismos a lo largo de la laguna. Están relacionados a la parte de la desembocadura de los ríos. Y bueno, una vez que se hace la caracterización mediante el HPLC, el trabajo no termina ahí, si bien, como lo mencionó el profesor en diapositivas anteriores, nos puede dar una estimación de la cantidad, pero siempre es necesario pasar al microscopio para realmente cerciorarnos que los organismos que son detectados a partir de estas huellas pigmentarias estén en las muestras. Estas son figuras que se muestran dentro del trabajo de Ponce Manjarres. Vemos precisamente algunas diatomeas que caracterizaron la comunidad dentro de esas épocas de colecta. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? Pues nos dice Manjarres que el análisis de pigmentos por el HPLC puede estimar los cambios espaciotemporales de los grupos fitoplanctónicos, así como el total de la biomasa en sus fracciones de tamaño. También nos dice que las bacilariophytas o las diatomeas
fueron abundantes en las dos fracciones de tamaño, pero no fueron las que representaron el mayor aporte en el total de la biomasa. No se detectaron la presencia de dinofitas mediante el HPLC, lo que dentro de los análisis nos dice que estos dinoflagelados, al no tener estos pigmentos, pues se encuentran dentro de las fracciones heterótrofas y mixótrofas. Aquí en este caso es importante si te pudieras regresar a uno de los mapas, Isaac, por favor. Aquí precisamente, cualquiera de los mapas. En este caso lo que podemos ver es, con base en la concentración de pigmentos en toda la red de estaciones y a través del programa Ocean Data View se hace precisamente esta distribución de pigmentos. Y lo que nos indica, por ejemplo, si tenemos en la zona del centro, en la gráfica de clorofila A y B, en la parte inferior de B, lo que podemos ver, ese color rojo que está en la parte inferior, pues nos indica precisamente la desembocadura del río Palizada. Entonces nos indica que precisamente a través de ese río está llegando una gran cantidad de clorofitas, son las que están en ese momento precisamente contribuyendo al total de la biomasa. O también tenemos en la figura del lado derecho, en la parte inferior, vemos ese color rojo que nos habla precisamente de la concentración del pigmento, y obviamente las clorofitas sabemos que están predominantemente de agua dulce, entonces están entrando, en este caso, en la laguna en términos, y entonces vemos que su distribución está muy cargada precisamente, en este caso, en la época de lluvias y en la época de nortes, cerca de lo que sería la desembocadura del río Palizada. En el caso de seca, pues vemos que también está, pero cerca de lo que es la desembocadura del Candelaria y los ríos Mamanté, ¿no? Entonces, así a nivel espacial, haciendo esta aplicación de los mapas, pues podemos tener cómo varían los grupos a lo largo del espacio y en el tiempo, únicamente tomando en cuenta los pigmentos, ¿no? Pero como decía Isaac, es importante no nada más tener esto, sino también corroborarlo con la microscopía. Ahora sí, vámonos al otro ejemplo, Isaac. En este caso, lo que vamos a comentarles es un crucero de una colaboración que tenemos con el doctor David Becerril en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, donde a través de una serie de cruceros que están en el Pacífico Tropical Mexicano, que vemos de ahí desde Maruata, que son las estaciones 5 a la 9, o hasta las 46 y 7, que están precisamente ahora, desgraciadamente, frente a Acapulco. A lo largo de cada una de esas estaciones y perfiles verticales, en términos de hidrografía, de temperatura, salinidad de oxígeno, nutrientes y también pigmentos, vamos a ver cómo podemos entender qué es lo que está pasando a nivel oceánico en términos de la distribución de los diferentes grupos fitoplanctónicos. La siguiente, por favor. Entonces, en el lado izquierdo tenemos los perfiles también hechos precisamente con Ocean Data View de, en este caso, la temperatura. Un aspecto que es importante ver, sobre todo en la parte inferior, las últimas dos imágenes, como podemos ver, la temperatura, en este caso, lo que nos está indicando es una surgencia. Si ven en las primeras, la temperatura, el color rojo está homogéneo a lo largo de casi todas las estaciones, aunque un pequeño ingreso, ascenso hacia la superficie. En las últimas dos vemos cómo del lado derecho de la gráfica, la temperatura, el color rojo se hace más superficial, entonces ahí eso nos está indicando precisamente por un lado, pues un fenómeno de surgencia que se presenta en esas zonas. El otro aspecto relevante, que es en las figuras que está del lado derecho, del lado izquierdo, vemos en colores rojos o azulitos las concentraciones de clorofila. Y nos indica precisamente que en algunas profundidades, por ejemplo, la que está en la parte superior, vemos precisamente que hay un máximo por ahí de los 40 metros, pero luego vemos que en las gráficas en la 3 o en la 4 hay máximos que están muy por debajo de la superficie. Y esto, digamos, es relevante porque podemos pensar que el fitoplancton estaría ubicado precisamente en la superficie, en los primeros 20, 30 metros. Sin embargo, lo que nos indica la clorofila es, bueno, es que en este caso únicamente que la fluorescencia nos indica que hay mucho fitoplancton en esas zonas, pero no, realmente no sabemos quiénes son los grupos que están ahí. Entonces, con base en eso, ya en las gráficas que tenemos del lado derecho, donde dice estación 38, 34, los aspectos que me gustaría resaltar son los siguientes. En el color azul, tenemos, si se fijan en la gráfica, en la primera gráfica, la de las 38, tenemos que el oxígeno está alto, buenas concentraciones en la superficie. Sin embargo, después de los 40 metros, el oxígeno se agota, se vuelve cero prácticamente, y en los 60 metros ya no tenemos una concentración de oxígeno relevante. El otro aspecto también que es importante es que la fluorescencia, que es esa línea verde que tenemos ahí,
nos indica precisamente dos máximos de clorofila. Uno subsuperficial, que es precisamente el de 40 metros, y otro profundo, que está por ahí de los 80 o 90 metros. Entonces aquí la pregunta es, ¿quiénes del fitoplancton son los que están ocupando precisamente esa profundidad? Precisamente porque no estamos viendo que en la superficie no se encuentran. Ahí también están ubicadas, por ejemplo, las concentraciones de nitratos, que es el color moradito. Entonces vemos cómo las concentraciones están bajas en superficie y se incrementan en el fondo, pero paralelamente ahí se fijan, en este caso esa línea como es marrón, es la concentración de proclorofilas. Vemos cómo en la profundidad donde tenemos ese máximo, segundo máximo de clorofila profundo, por ahí de los 80 metros, está precisamente en la zona de mínimo oxígeno, la zona anóxica, que es una característica importante del Pacífico tropical mexicano. Lo mismo en la estación 34 que tenemos a la derecha. Ahí nuevamente vemos que precisamente en este caso, en esa estación, por debajo de los 40 metros ya no hay oxígeno. Sin embargo, a esas profundidades, aunque tenemos altas concentraciones de nitratos y también altas concentraciones de proclorococcus, que sería en la estación 34. Entonces vemos que el segundo máximo de clorofila, que también que no es tan amplio en este caso, vemos que en este caso los proclorococcus son los que están ahí presentes. Y en el caso de la imagen de la derecha, si vemos en la línea gris, en el primer máximo de clorofila, que nos indica que es Synechococcus. Entonces vemos que a lo largo de la columna de agua Synechococcus está en la parte superficial, mientras que Prochlorococcus está en la parte profunda después de los 40 metros. Lo mismo sucede previamente en la otra gráfica. Entonces ya estamos viendo que con los pigmentos estamos detectando estos cambios en la ubicación de estos dos componentes del fitoplancton, Synechococcus y Prochlorococcus, a diferentes profundidades, y porque cada uno de ellos está adaptado, en este caso Prochlorococcus, a unas zonas de alta concentración de nitratos, pero que no en este caso con bajas concentraciones de oxígeno. En este caso los procesos de reciclamiento son muy útiles para este grupo, los aprovechan. Todavía hay una cantidad de longitud de onda de azul que entra a esa profundidad que les permite llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces vemos cómo a lo largo de la columna de agua pues están dos espacios ubicados precisamente por cada uno de estos componentes. La siguiente, por favor. Aquí son otros ejemplos, nuevamente, ¿no? Donde tenemos las concentraciones de Prochlorococcus, por ejemplo, en la estación 7, vemos precisamente que es en este caso, cerca de Acapulco, las que estamos hablando aquí, en este caso son más someras, en este caso vemos aún así que a los 60 metros ya no hay oxígeno, y vemos que después de los 40 metros incrementa la presencia de Prochlorococcus, mientras que Synechococcus está en la parte alta en el pico de cerca que está por ahí de los 30 metros, que es la línea gris de la gráfica del centro, Isaac. Ahí vemos en este caso la línea gris nos indica Synechococcus y en este caso la línea morada Prochlorococcus. Entonces vemos que la clorofila, la fluorescencia, la biomasa del fitoplancton está aportada por dos grupos, simplemente tomando en cuenta la concentración de cada uno de los pigmentos. Entonces, con base en esto, por nosotros en las gráficas, no vamos a entrar en muchos detalles en las gráficas que están a la derecha, tenemos la contribución a cada una de las profundidades de los diferentes grupos. Entonces tenemos diatomeas, dinoflagelados, tenemos Prochlorococcus o Synechococcus en cada una de las estaciones, y lo que nos indican las barras es precisamente la contribución de cada uno de estos grupos precisamente al total de la clorofila. Entonces esto es importante porque nos permite entender a lo largo de un perfil vertical de nutriente oceanográfico, en términos de la presencia de una zona anóxica, cómo cada grupo está presente a diferente profundidad. ¿Por qué? Porque tienen adaptaciones para sobrevivir precisamente en esas condiciones. Especialmente Prochlorococcus a las profundidades de 80 metros, cuando la luz ya es muy tenue, pero aún hay luz y pueden llevar a cabo la fotosíntesis y aprovechan una alta concentración de nitratos para alimentarse, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en este caso, para este estudio se confirmaba la importancia de ciertos grupos en la zona costera, y también en este caso lo que mencionaba, ¿no? Que Prochlorococcus contribuye de manera importante tanto en las estaciones oceánicas y en los dos máximos de clorofila, subsuperficial y profundo, al total de la biomasa. Entonces, con base únicamente en los pigmentos, podemos ver quiénes están ahí, porque en este caso, los pigmentos de Prochlorococcus solamente es él. Entonces, si está ese pigmento, es que está el grupo presente, ¿no? Ya lo siguiente sería precisamente la siguiente, Isaac, por favor. Pues es precisamente corroborar, como decíamos, con el microscopía, la presencia de esos grupos. Entonces, para sumarizar precisamente ahorita esta plática, ya estamos más dentro del tiempo, es que por un lado podemos pensar que la técnica es relativamente costosa. Pongo ahí relativamente porque obviamente se requiere el equipo. Sin embargo, si comparamos ya actualmente los costos de unas muestras de biología molecular,
pues la técnica se viene ya no es tan costosa. Cuando empezamos a trabajar esto por ahí de los 98 o 2000, pues sí era una técnica muy costosa. Actualmente ya teniendo el equipo, pues nos permite tener este tipo de análisis de manera mucho más rápida y obviamente a menor costo que un estudio de biología molecular. La siguiente, por favor. Entonces, esto nos permite precisamente detectar los principales grupos o pigmentos presentes en ambientes acuáticos, su distribución y su variación espacio-temporal. La siguiente. Pero, precisamente, la cuestión es, lo importante es verificar la composición mediante microscopía, ¿no? Tenemos que hacer esa parte, es algo que es relevante, no es que la cromatografía nos vaya a resolver el problema, sino que realmente tenemos que regresar al microscopio para hacer una correcta identificación y verificar lo que nos esté diciendo el equipo. La siguiente. Entonces, precisamente, no sustituye, sino que complementa precisamente la información que nos da en este caso el equipo, ¿no? Entonces, tanto en la cromatografía de líquidos como en la microscopía nos ayudan a complementar la información y entender mejor qué es lo que está pasando en los ambientes acuáticos. La siguiente. Bueno, ahí están las referencias. Siguiente. Entonces ahí están mi contacto, ¿por qué no está tu contacto, Isaac? Pero bueno, Lo mismo. ahí está mi nombre, tiene su nombre, Francisco Gutiérrez, ahí es el correo que me puede localizar cualquiera que pueda tener interés en el tema, y los que están ahí es mi laboratorio, y esperamos que, en este caso, espero que la plática que impartimos en este caso Isaac y yo, les haya sido de utilidad y sea importante e interesante en términos de la importancia que tiene el fitoplancton en ambientes costeros y oceánicos. Muchas gracias. Isaac, ¿tú querías comentar algo? No, pues precisamente eso de que son estudios complementarios los que se hacen a través de las huellas pigmentarias y pues los trabajos que se hacen, los trabajos ecológicos que se hacen, ¿no? Entonces, que se considere eso, si hay algunos compañeros interesados en realizar pues PDIs o servicio social, ya lo estoy ofreciendo, prof, pero pues son bienvenidos, ¿no? El equipo está disponible en el laboratorio, en la UAM Iztapalapa. Hay muchísimas muestras, demasiadas, para muchísimas personas que estén interesadas y pues que también tengan interés sobre estos estudios relacionados al fitoplancton. Son porciones que pues no se ven fácilmente, pero son muy interesantes y más cuando haces este tipo de complemento, ya sea la parte química o una parte más especializada como diferentes técnicas microscópicas. Muchas gracias a los dos ponentes. Tenemos algunas preguntas dentro de la sala del chat. La primera sería con base, ¿la temperatura influye en los marcadores de pigmentos? Esa es la primera pregunta por Gaby. No, lo que es importante en la técnica de cromatografía es que la temperatura tiene que ser homogénea, porque si a lo largo de la corrida en el cromatógrafo, por ejemplo, la temperatura del laboratorio, del cubículo donde está el equipo incrementa, el tiempo que mencionamos, el tiempo de retención se va cambiando. Entonces es importante que el ambiente donde está el equipo sea un ambiente con temperatura controlada. ¿Por qué? Porque la temperatura sí hace que, digamos, que los pigmentos vayan más rápido o menos rápido precisamente en esto, ¿no? Entonces es un aspecto que es importante contemplar. Pero, claro, obviamente si hay una mayor temperatura, por eso se guardan en nitrógeno líquido, precisamente para evitar que se descompongan con la temperatura, una vez que lo sacamos del medio. Vale, gracias. La segunda pregunta es, ¿con base en el modelo de pigmentos se puede predecir las afloraciones algales? Sí, o sea, bueno, no predecir, sino, por ejemplo, ahorita una tesis que está haciendo tanto Isaac como otra alumna, Ana Balboa, están detectando precisamente en alguna de términos presente la presencia de dinoflagellados formadores de florecimientos algales nocivos, y entonces en este caso los pigmentos nos están permitiendo ver que están ahí, tanto por satélite como también por cromatografía estamos detectando los pigmentos y están, en este caso, pues nos están diciendo, ahí están estos dinoflagelados que, aunque no están desarrollando un florecimiento algal, sí están en concentraciones muy elevadas y nos están permitiendo predecir que si las condiciones cambian
en la laguna de términos en los próximos años, más nutrientes, un calentamiento mayor de la columna de agua, posiblemente sí se pueda presentar una marea roja. Vale, muchas gracias. Y creo que, bueno, Gaby, si quieres abrir tu micrófono para preguntar. Hola, buenas tardes. Disculpe, tuve que salir un momento y no sé si lo mencionó, doctor. En Prochlorococcus me comenta que tomaran, bueno, los encontró en la columna de agua, ¿no? ¿Qué Ajá. pigmentos tomaron en cuenta para la identificación para esta, ay, ¿cómo se dice? Para ¿Este esta, pigmento? ujú, Mira, si quisieras echar en donde están la tabla, ujú. Mm, ya casi llegamos. ahí está. ¿Está? Eh, Déjame ver si aquí están. Por ejemplo, en este caso de vinilclorofila, que es el punto 15 que está en tiempo. Entonces, cuando un pigmento sale en ese tiempo y nosotros comparamos ese pico, pues si tú puedes ir más atrás, Itzhak, donde están todos los pigmentos, los espectros de absorción juntos. La siguiente, una más, dos más. Ahí. Entonces, comparamos eso precisamente con el pigmento con el espectro de absorción, precisamente. Entonces, eso nos permite la divinilclorofila que está ahí marcada arriba. Esa tiene su pigmento de su espectro de absorción específico, que es lo que decía su huella dactilar. Entonces, si sale en tiempo específico y el espectro corresponde con el que es el estándar, nos permite corroborar que es ese pigmento el que está presente. Ajá. Entonces, sí le salen los 4 pigmentos. Sí. En ese caso solamente se toman algunos para identificar los grupos, pero hay más pigmentos que salen en los cromatogramas. Actualmente tenemos cerca de 25 estándares contra los que podemos comparar. Aquí en esta tabla, por ejemplo, tenemos 10 o 12 pigmentos, son los más utilizados, pero tenemos otros pigmentos, cerca de 10 más, que nos permiten identificar otros picos, ¿no? Simplemente para corroborar la presencia, pero en términos de las tablas, los cálculos, se utiliza en este caso únicamente la divinilclorofila A, por ejemplo. Dimetilclorofila A para Prochlorococcus. A ver, si quieres pasar adelante, por favor, saca donde está la... No, no eran atrás. No, creo que en la tabla, ahorita estoy pensando que en la tabla no está, en la anterior donde están los pigmentos ahí. Sí, ahí está, mira, está el divinilclorofila A y divinilclorofila B. Ah, Para los perfecto. prochlorococcus, Para sí. Ok, entonces Aunque tiene otros pigmentos más adelante, pero... ¿Perdón? no toman entonces en cuenta los otros pigmentos. No, Claro. no, uno de los cuadros que mostramos precisamente se toma que, por ejemplo, para las diatomeas, por ejemplo, la fucoxantina es el que es indicativo de las diatomeas, ¿no? Por ejemplo. O peregrina para los flagelados. Entonces es el tiempo y esos 2 pigmentos para los Y prochlorococcus. el espectro de esos pigmentos para verificar que sea precisamente lo que estamos suponiendo. Perfecto. ¿Mm? Y por ejemplo, bueno, ya eso es de los picos, pero para lo que es más superficial, más del intermareal, ¿cuánto tiempo es el que se tiene que estimar en su, bueno, de su método? Me comenta que ese tiempo es en específico. Para algo que es más como del intermareal. El tiempo de corrida de un espectrocromatograma es el mismo, porque es el tiempo que le lleva a todos los pigmentos salir a lo largo de la columna. Entonces, sea una muestra oceánica o sea una muestra de lagunas costeras, por ejemplo, el tiempo de corrida es el mismo, unos 20, 25 minutos. Ajá. Entonces, ya no le entendí. Me comentaba que eran 15 y los divinilclorofila A y B, ¿no? Pero, Si por quieres ejemplo, poner un cromatograma, para una diatomea, en ese caso vamos a poner ahorita un espectro. ajá, Déjame. Un cromatograma, Chuck. Ese. Por ejemplo,
Entonces, por ejemplo, ahí como vemos el tercer pico que aparece, el que es en el tiempo 6, 5.83, por ejemplo, 6, es el que corresponde a la fococantina, que es de las diatomeas. Entonces, tenemos en los 3 cromatogramas, si te fijas, el número 3 está en los 3 cromatogramas. Entonces, en los 3 muestras tenemos la presencia de diatomeas, precisamente. Pero el tiempo de corrida de todo, son, como ves ahí, tiempo a la derecha, son 20, 22 minutos el total de la muestra, más una limpieza para correr la otra muestra. Entonces, siempre, en este caso, la fococantina va a salir en ese tiempo. Tiene que salir en los 6.7 minutos más o menos, y por eso está identificada ahí. Ya entendí. Ya. ¿Sí? Ya. Uh-huh. Muchas gracias. De nada. Vale, y por última pregunta, la última pregunta es, ¿qué intervalo de error tiene esta técnica? Es decir, ¿qué tan probable es de lo que indican el HPLC no concuerde con lo que indica la taxonomía tradicional? No, mira, las concentraciones estamos hablando muchas veces a nivel de microgramos o nanogramos, lo que el equipo puede detectar en términos de la concentración del pigmento. Eso no es difícil de equivocarse, ¿no? En este caso no. Si antes trabajamos con espectrofotometría, pues era mucho menos preciso, pero lo que es la cromatografía de líquidos, precisamente detecta concentraciones muy, muy bajas, inclusive a nivel de oceánico, el tercer ejemplo que mostramos, las concentraciones ahí de pigmentos en el océano son inclusive 2 o 3 órdenes de magnitud menores que las que podemos tener en una laguna costera, y aún así las estamos detectando. Ok, vale, muchas gracias. Pues agradecemos mucho a los ponentes por el tema y por la respuesta a las preguntas del público. Aún así, si pueden dejar sus contactos en la sala de chat para que estén más al alcance por si a alguna persona le interese profundizar más en el tema abordado. Claro que sí, con mucho gusto. Y de esta forma, ay, perdón, dígame. No, nada más decirle ya que subieron en el chat precisamente los datos de contacto. Ok. Sí. Sí, de esta forma despedimos este Fico Café. Le agradecemos a todos los que sintonizaron este día, a los ponentes, a la Sociedad Mexicana de Ficología por permitirnos este espacio. De igual manera, invitamos que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y que visualicen nuestros programas en el canal de YouTube de la red. Y sin más, por el momento retiramos la invitación a participar en el foro en cual tiene lugar el último viernes de cada mes. Y pues sería todo. Hasta luego y excelente fin de semana. Gracias a los ponentes. Muchas gracias.